Muy, muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Melanie Chicanca Moyocondo. El día de hoy tengo el agrado de ser moderadora de la primera Jornada Científica Nacional de PEPIC 2023. Antes de dar inicio, queremos hacer una especial mención para nuestros auspiciadores, que son QF Consultores Perú, Instituto AIRU, Instituto Riojas Clínica de la Piel, y a nuestro colaborador institucional de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en respaldo de la institución del Colegio Químico Farmacéutico del Departamento de Ayacucho y nuestros colaboradores, que es APEFIP Nacional, APEFIP San Marcos y APEFIP UNAM, que nos hacen posible la realización del evento. La ponencia programada en el eje de investigación farmacéutica será llevada a cabo de la doctora María José Dávila Rodríguez, quien presenta el tema de búsqueda de bibliográfica en bases. A continuación daré una breve presentación de su trayectoria profesional. Eh, es consultora para América Latina de las soluciones de ciencias de la vida de Elsevier, trainer Elsevier de noviembre de 2020 a diciembre de 2020, doctora el 2020, maestría el 2016 en química por la Universidad Federal de Sao Carlos, Brasil, química el 2013 por la Universidad del Valle, Colombia. Recordarles que la ponencia tiene una duración de 45 minutos y 15 minutos de rondas de preguntas, culminando la presentación. Doy pase a la doctora para que pueda iniciar la ponencia. Bueno, muchísimas gracias, Melanie, por la presentación, y antes de iniciar me gustaría agradecerles por la invitación para participar entonces en esta primera jornada científica de la PEPIC. Viendo un poco de los resultados de la encuesta que había realizado, ninguno de los participantes del día de hoy ha utilizado Embase, y digamos que dentro de los usos que esperan darle a la herramienta está principalmente la parte de interacciones fármaco-fármaco, fármaco-enfermedad, seguido por lo que sería levantamientos bibliográficos y revisiones sistemáticas. Entonces espero que esta sesión les sea útil y que puedan llevarse algunos tips que van a poder aplicar no solamente dentro de Embase, sino también en otros recursos de información que utilicen, ¿no?, para realizar entonces todos estos procesos. Entonces, bueno, ya mencionaron, mi nombre es María José Majo, soy la consultora entonces aquí para América Latina de lo que sería el portafolio de ciencias de la vida de Elsevier. Y antes de ir directo dentro de la base de datos, digamos que se las voy a presentar oficialmente. Entonces, Embase es una herramienta de información especializada en ciencias biomédicas. Y cuando me refiero a que es una herramienta especializada en ciencias biomédicas, me refiero a que mira con lupa información y literatura de esta gran área del conocimiento, dentro de la cual entonces se encaja lo que es las áreas de farmacia y bioquímica. Cuando nosotros ingresamos entonces a embase.com, esta es la carita con la cual nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué nos ofrece y qué hace a Embase diferente, por ejemplo, a otras plataformas de búsqueda? Por un lado, tenemos entonces diferentes tipos de formularios que nos van a guiar en cómo debemos entonces realizar nuestras búsquedas de información. Aquí en verde yo estoy resaltando aquellos que son considerados asistentes de búsqueda. ¿Por qué son asistentes? Porque ellos ya van a tener, digamos que, partes con algunos modelos de búsquedas, porque digamos que están diseñados para llevarnos un poquito más de la mano en construir estas búsquedas. Y las búsquedas avanzadas, que ya son, digamos que, lugares un poco más libres o opciones un poco más libres para realizar entonces las búsquedas que tengamos en mente, teniendo como énfasis fármacos, enfermedades, dispositivos médicos o una categoría general, además de búsquedas entonces específicamente por citaciones, por bibliografía. Una de las características de Embase es que trabaja con su propio tesauro. Entonces, ¿qué es un tesauro? Un tesauro, para decirlo entonces de una manera rápida y que sea simple, es un
árbol de descriptores. Y cuando yo digo descriptores, me estoy refiriendo a palabras claves normalizadas. En este caso son palabras claves normalizadas de ciencias biomédicas. Entonces, es una herramienta ¿para qué? Para ayudarnos a tener un lenguaje más riguroso a la hora de buscar la información y evitar entonces que tal vez se nos quede fuera resultados que no estábamos considerando porque no teníamos en mente, no estábamos pensando tal vez en un sinónimo o en otro término, pues que se nos pueda estar escapando. Entonces, dentro de Embase, todo ese proceso de lo que se llama indexación, que es dejar la información dentro de la base de datos, se realiza con la ayuda de este entry a cada uno de los resultados, además entonces de las palabras claves que dan los autores. Por eso es muy importante que cuando estén realizando sus manuscritos escojan de manera adecuada las palabras claves. Se adicionan lo que serían estos descriptores para facilitar entonces que la información sea descubierta por otros investigadores. Dentro de Embase también vamos a poder realizar búsquedas en el entry, lo cual es bastante chévere. La página de resultados es entonces una página de resultados que está enfocada en ayudarnos a refinar información de ciencias de la salud, ciencias bioquímicas. Entonces ustedes pueden ver aquí que dentro de los filtros tenemos un específico de fármacos, un específico de dispositivos, de enfermedades, perdón, de dispositivos, entre otros. Entonces, es otra forma de analizar la información cuando lo comparamos, por ejemplo, con una herramienta multidisciplinar que, digamos, está diseñada para servirle a todos los investigadores sin importar cuál es su área de actuación. Y como otras herramientas, tiene entonces un área específico para poder crear alertas de email. Eso nos va a facilitar la vida. Podemos crear nuestra búsqueda y luego crear una alerta de email para poder acompañar qué es lo nuevo que se ha publicado. Vamos a poder también guardar búsquedas a futuro, nos pueden servir como modelos, entre otras opciones. Entonces, ¿cuál es esta literatura que vamos a poder descubrir con la ayuda de Embase? Vamos a poder descubrir artículos, diferentes tipos de artículos, revisiones, letras, editoriales, resúmenes de conferencias y preimpresiones. Resúmenes de conferencia y preimpresiones, no sé si ustedes ya están familiarizados con el término de literatura gris, pero es esta literatura que todavía no ha pasado por el proceso riguroso de revisión por pares. Sin embargo, en el contexto entonces de ciencias biomédicas, es bastante útil para poder entonces apoyar toda esta parte de desarrollo de innovaciones de forma mucho más rápida, pero siempre entonces hay que tener como un ojo bastante crítico cuando estamos analizando esta información. Los artículos entonces de diferentes casas editoriales, de diferentes partes del mundo, Embase tiene una visión bastante global de lo que es esta literatura. Y aquí dentro de las áreas entonces ustedes pueden ver especialidades médicas, farmacia con énfasis en farmacoterapia y farmacovigilancia, tenemos parte de aplicada a dispositivos médicos, entre otras áreas del conocimiento. Y quienes, digamos que nos recomiendan. Entonces, dentro de Embase vamos a poder realizar, o Embase la verdad va a apoyarnos en el desarrollo de diferentes tipos de proyectos. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en que el producto final de nuestra investigación es una revisión sistemática, somos recomendados en Brasil por el Ministerio de la Salud, somos recomendados por el Centro Cochrane, por el Centro NICE, por el Centro Joanna Briggs. Pueden aquí buscar, por ejemplo, entonces estos diferentes handbooks que van a ser bastante útiles para aprender entonces a realizar revisiones sistemáticas. Para el desarrollo de guías, estas guías ya son para apoyar, por ejemplo, la práctica clínica. Nos apoya la Organización Mundial de la Salud y para todos los procesos, por ejemplo, de farmacovigilancia, tenemos a la Agencia Europea de Medicamentos para la parte de nuevas tecnologías en la salud, la red EUNETA, entre otros. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de Embase? Embase no nos va a dar acceso al texto completo. ¿Por qué? Su objetivo es ayudarnos a descubrir de forma rápida información y también como cubre literatura de diferentes casas editoriales es imposible entonces dar este acceso completo. ¿Qué vamos entonces a ser capaces de accesar dentro de la base? Vamos a poder ver los campos
de título, los autores, la identificación de la publicación. Vamos a poder leer el resumen completo siempre que se encuentre disponible. Vamos a poder también ver todos esos términos indexados, es decir, los descriptores que les hablé allá del entry, las palabras claves dadas por los diferentes autores, entre otra información que es útil para identificar entonces el texto. Vamos a tener siempre enlaces para ¿qué? Visitar el texto completo. Si vamos a poder realizar la lectura o no del texto completo depende de si el mismo es Open Access o si nuestra universidad suscribe entonces la revista en específico. Vamos, por ejemplo, también a poder trabajar en conjunto con otras herramientas de información, como lo es el caso de Scopus, el cual Lilian entonces habló en una sesión anterior, si mal no estoy, y otros recursos de información que sean relevantes entonces para analizar datos desde otra perspectiva. Entonces, vamos a Embase y ¿cómo vamos a realizar entonces el acceso a Embase? Este acceso difiere de universidad a universidad, entonces lo que les aconsejo es que entren a la página de la biblioteca y en la sección de bases de datos, recursos electrónicos o recursos digitales, entren, busquen si está Embase y sigan las instrucciones entonces del portal de su biblioteca. Uno de los consejos que les doy para trabajar en Embase o en cualquier herramienta entonces de información, crear su cuenta personal, porque con esta cuenta personal es que vamos a poder, por ejemplo, hacer uso de las alertas de email, como les había mencionado. Creamos entonces nuestra búsqueda cuando ya está bastante, o ya estamos bastante cómodos con ella, la convertimos en una alerta de email y acompañamos las publicaciones. Vamos a poder entonces crear búsquedas, vamos a poder guardarlos como modelos. Aquí, por ejemplo, tengo una carpeta específica que hice para las 35 líneas del filtro Cochrane para ensayos, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, ejecuto una vez estas 35 líneas, vengo, las guardo y a futuro me voy a ahorrar, digamos, que ese trabajo de tener que volver a escribirlas. Y dentro de estas búsquedas que se encuentran ya disponibles, si ustedes hacen clic aquí en esta MLM, vamos a ser capaces de conocer las estrategias desarrolladas por la Agencia Europea de Medicamentos para monitorear literatura médica con fines de farmacovigilancia. Entonces vean que yo aquí tengo acceso a una estrategia core, una estrategia general, y dentro de la carpeta de sustancias, grupos de sustancias químicas, vamos a tener diferentes principios activos. Entonces simplemente localizamos por el orden alfabético o también diferentes principios fitoterápicos. Simplemente identificar cuál es ese de interés, seleccionarlo y vamos a poder ejecutar de nuevo ese query para o modificarlo o trabajar de la forma como se encuentra. Aquí en la parte superior de los menús, para seguir explorando, tengo entonces específicamente la pestaña de periódicos. Vamos a poder navegar entonces o conocer ya cuál es la cobertura específica de la base. Y aquí en M3 voy a tener acceso a el tesauro. Entonces, ustedes pueden ver aquí, este es el entry, este es el tesauro, tenemos 14 facetas principales y nosotros podemos empezar a navegar por cada una de estas facetas, por cada una de estas ramas. ¿Cómo así? Podemos localizar entonces, o después de localizar cuál sería esa rama principal, vamos a suponer entonces que es la parte de químicos y fármacos. Al dar clic vamos a poder entonces comenzar a ir en la jerarquía, ¿no?, de los diferentes términos. Entonces fíjense en cómo aquí en este grupo de químicos y fármacos nosotros vamos a tener la clasificación por los diferentes tipos de agentes, cómo están actuando en nuestro cuerpo. Entonces vamos a suponer, tenemos interés entonces en un agente cardiovascular. Al seleccionarlo vamos a tener entonces la lista ya de principios activos y vamos a tener en algunas ocasiones también la opción de ir entonces un poquito más a profundidad. Aquí en el caso entonces de moduladores de angiogénesis
tengo entonces aquí de nuevo una lista. Si sigo, puedo ir entonces a inhibidores de la angiogénesis y al seleccionar ya aquí el principio activo de interés, vamos por ejemplo con este dobutinib. Cuando yo hago clic, vean que ya no puedo seguir yendo entonces más profundo. Llegué al límite de esa ramificación. Pero ahora, ¿qué puedo hacer de forma rápida aquí dentro del M3? Yo puedo saber entonces que el dobutinib es un fármaco que afecta entonces el metabolismo inhibiendo una enzima. ¿Cuál enzima? La proteína tirosina quinasa. También sé que es un agente entonces cardiovascular, es específicamente un inhibidor de la angiogénesis. Por esta clase entonces de actividad también es considerado un agente antineoplásico y voy a saber que su estructura química por allá tiene entonces una parte de quinolina, porque es un derivado de la quinolina, y también del benzimidazol, de la piperacina. Aquí tengo entonces otra vez Melanie, Frank, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctora. Ah, listo. Bueno, entonces voy a intentar ponerme el micrófono aquí para que nos escuche mucho la renovación de los vecinos. Y siguiendo, entonces, ustedes pueden ver de forma muy rápida, yo voy a tener una noción de cómo es la química del dobutinib y también de cómo es su actividad, cuál es el tipo de inhibición entonces que realiza. Puedo también simplemente aquí en la parte superior buscar el término. En Base, el proceso de indexación es realizado en inglés. Entonces yo tengo que realizar todos estos procesos de búsqueda de información, iniciarlos en este idioma. Debemos ser entonces bastante cuidadosos de respetar la ortografía. Entonces vamos, por ejemplo, a buscar un tema bastante... Vamos a ver qué tenemos aquí de bioquímica. Entonces ustedes pueden ver, yo empecé a escribir. Tengo aquí entonces una lista y voy a tener sugerencias, ¿no? De qué es eso que voy a estar buscando. ¿Qué es eso que está en gris? Van a ser sinónimos. Y lo que está en gris más oscuro, negro, va a ser el descriptor como se encuentra en ENVIS. Es entonces ya ese término normalizado. Para bioquímica, ustedes pueden ver que tengo específicamente el concepto de bioquímica. Y M3 que me está diciendo que la bioquímica entonces es una disciplina biomédica, específicamente de las ciencias naturales, se encuentra entonces debajo de la química y de la biología, también de la biomedicina. Y noten cómo debajo entonces de bioquímica tengo otras áreas específicas de actuación como es la química bioinorgánica, la glicobiología, neuroquímica y fitoquímica. Puedo entonces trabajar a nivel de bioquímica o ser más específico y trabajar entonces a nivel de de las otras opciones. ¿Qué tengo aquí al lado derecho? Ustedes pueden ver, tengo los sinónimos asociados entonces aquí a mi palabra clave. Y en este caso en específico tengo también la definición del diccionario, específicamente ¿cuál? El diccionario de doble. Voy a realizar entonces aquí una búsqueda del término bioquímica desde el M3 y quiero que noten cómo aquí ya me está diciendo que va a realizar una búsqueda barra XP. Les adelanto, una barra XP significa que me va a buscar bioquímica y simultáneamente todos los descriptores hijos. Entonces eso ya me va a ahorrar un trabajo bastante significativo. Yo ahora estoy en la página de resultados. Vamos a ver, está con un buen zoom. Y ahora aquí en la página de resultados, ¿cómo me doy cuenta que esos trabajos específicamente corresponden a mi búsqueda? Yo les mencioné, estamos haciendo una búsqueda a nivel entonces de descriptores. Si yo comienzo a visualizar esos términos indexados, yo voy a poder verificar exactamente cuál fue el descriptor asociado al resultado. Entonces aquí tengo fitoquímica. Está en verde, ¿por qué? Porque es un término hijo de bioquímica. Aquí también está fitoquímica, bueno,
Al parecer, todos estos primeros resultados están relacionados con la fitoquímica, pero aquí, por ejemplo, ya en el resultado 8 tenemos específicamente aquel término que buscamos, que fue bioquímica. Puedo extender esta búsqueda y, por ejemplo, entonces empezar a buscar también dentro de los títulos, dentro de los resúmenes. Puedo realizar eso y más adelante entonces les voy a mostrar una forma rápida de cómo podemos adicionar estos términos a nuestras búsquedas. Voy a centrarme aquí en la página de resultados para mostrarles todo el poder de los filtros. Entonces, normalmente nosotros estamos acostumbrados a utilizar filtros para refinar la información y la forma más tradicional muchas veces es por el año de publicación, por el tipo de publicación, por la revista en la cual fue publicada. Pero aquí vamos entonces a poder aplicar filtros asociados a la base de datos que vamos a querer entonces centrarnos. Lo recomendado es trabajar entonces con todas las fuentes de información para asegurarnos que estamos entonces no dejando por fuera nada que pueda ser interesante. Y aquí ustedes pueden ver entonces cuáles son esos descriptores del tipo fármaco o químico asociados aquí a mis resultados. Entonces vean que tengo fármacos no clasificados, extractos de plantas, flavonoides, alcaloides, entre otros. Si yo hago clic en esta parte que dice detalles, ustedes pueden ver que puedo entonces comenzar a navegar en el caso de extractos de plantas. Reacciones adversas, combinación con otros fármacos, comparación, interacción, terapia, situación especial de farmacovigilancia o un resultado no esperado de su uso. Entonces vamos, por ejemplo, aquí a ver cuál es esa interacción con otros fármacos. Y ustedes pueden ver aquí de forma muy rápida que tengo entonces una lista que me indica que derivados de planta, aquí entonces de forma un poco más genérico, estamos considerando varios tipos de derivados de planta, tienen interacciones con fármacos como la tetraciclina, agentes antibióticos, etcétera. Puedo trabajar entonces a nivel de todas esas interacciones o específicamente con la interacción de interés. Voy a aplicar aquí este filtro simplemente para que vean cómo entonces ya voy a tener una segunda línea que corresponde a mi primera búsqueda que fue bastante general y que la limité empleando entonces este filtro de extracto de planta, específicamente ver esa literatura que me esté hablando de interacciones con otros fármacos. Si me devuelvo a la primera búsqueda, tengo entonces aquí el filtro de enfermedades. Entonces en el filtro de enfermedades voy a tener las enfermedades asociadas a los resultados, inflamación, diabetes mellitus, Alzheimer, hipertensión, etcétera. De nuevo, si miro los detalles, voy a poder ir aún más en profundidad. Tengo el filtro asociado con dispositivos. Aquí en dispositivos vean que también tenemos palabras claves como lo es el medio de cultura. Tengo todos los calificadores flotantes. Entonces vamos a suponer, si lo doy aquí en más y lo presento en el orden alfanumérico, va a ser mucho más rápido, por ejemplo, aplicar ese calificador de ensayo clínico para ver únicamente esta literatura asociada a ensayo clínico. Tengo la opción de filtrar por edad, por género, por el tipo de estudio. Este filtro aquí de tipo de estudio, si lo expando, ustedes pueden ver que tengo diferentes tipos de estudio. Cálculos, estudios en célula, en animales, in vitro, in vivo, modelos, cuestionarios, etc. Todos los tipos de estudio me van a aparecer aquí en este filtro. Tengo ya los tradicionales como tipo de publicación, título del periódico, año de publicación, autores, nombre entonces de la conferencia, y en el caso de fármacos y de dispositivos médicos comerciales, voy a tener la oportunidad de filtrar a partir del nombre comercial o del fármaco o del dispositivo médico o por la empresa que hizo la manufactura de ese fármaco o de ese dispositivo médico. Y de esta forma comenzar entonces a filtrar nuestra información. Voy entonces ahora a comenzar a mostrarles cuáles son esas diferencias entre los diferentes formularios de búsqueda.
Y para esto voy a seguir con la búsqueda del término bioquímica. Ahora estoy en la página principal, formulario rápido. Y aquí ustedes pueden ver que me está diciendo que va a realizar una búsqueda broad, una búsqueda amplia. Esto se refiere ¿a qué? A una búsqueda general. Entonces, de nuevo, voy a escribir mi término de interés. Aquí selecciono bioquímica de la lista. En este momento solamente tengo interés en navegar por este concepto, pero si es de interés puedo adicionar otros filtros. Y si le doy aquí buscar, ahora de nuevo en la página de resultados, tengo que la búsqueda de bioquímica /XP, tal cual la primera búsqueda que realicé, a nivel de los descriptores. Y también estoy permitiendo que bioquímica sí, la palabra entonces vamos a ver, por ejemplo, si hago aquí, bueno, aquí en los abstracts, por aquí, el 11, por ejemplo, me aparece bioquímica dentro del resumen, probablemente por eso fue recuperado también, pero de nuevo, si es el nombre del periódico, del journal o está en cualquier parte, será entonces, aparecerá entonces aquí en esta lista de resultados. Y noten cómo pasé entonces de una primera búsqueda de 141.000 resultados a una búsqueda con más de 1.600.000. Entonces, por esto es una búsqueda broad, porque ella es mucho más amplia. Enseguida tengo el denominado formulario PICO. PICO es una metodología que se basa en el acrónimo P, población, paciente o problema. Entonces, ¿qué es ese grupo? ¿Cuál es ese grupo que estoy estudiando? Y sería la intervención. ¿Yo qué estoy haciendo sobre mi grupo de estudio? C, la comparación. ¿Con qué estoy comparando esa intervención? O el resultado. Y aquí tenemos un campo extra para tipo de estudio. Entonces, bueno, aquí bioquímica no hace mucho, o en este momento no se me ocurre un ejemplo en donde podamos hacer una intervención sobre la bioquímica, pero vamos a considerar esta disciplina como nuestra población de interés. Entonces, de nuevo, comienzo a escribir biochemistry. ¿Y cuál es una de las ventajas entonces aquí del formulario PICO? Que yo voy a poder verificar dentro de LM3 la clasificación del término. Entonces, supongamos, vine aquí, busqué bioquímica y me di cuenta que neuroquímica está debajo y que neuroquímica es efectivamente eso que quiero buscar. Puedo realizar el cambio de forma fácil. Tengo aquí la posibilidad también de trabajar de forma explícita ya con los sinónimos que estaban allá dentro del LM3. Y aquí, por ejemplo, puedo también con un clic decirle, búscame esos sinónimos dentro del título, dentro del resumen o dentro de las palabras claves. Y si ejecuto esta búsqueda, ustedes pueden ver entonces, tengo ahora una línea mucho más compleja, mucho más estructurada, que me está buscando ese término de bioquímica y también los sinónimos, ya específicamente en los títulos, resúmenes y palabras claves. Y en este caso tengo un universo de 248.094. En este caso es mucho menor que este anterior, 1.667.000. ¿Por qué? Probablemente bioquímica estaba apareciendo en muchas ocasiones como título de las revistas. Si me devuelvo, voy a hacer simplemente de forma rápida un ejemplo de lo que sería una búsqueda con este formulario PICO un poco más completa con los diferentes campos para que vean cómo la puedo entonces estructurar. Para la población voy a considerar, por ejemplo, la rinitis, la enfermedad. Entonces empiezo a escribir. Tengo entonces rinitis. Puedo verificar aquí dentro del entry que está la rinitis, que hay un término, por ejemplo, específico para rinitis alérgica.
Puedo entonces ahora indicar la intervención. Por clareza no voy a adicionar los sinónimos, pero bueno, adicionemos estos primeros en título, resumen y palabras claves. La intervención vamos a considerar el uso de Avamis. Avamis es el nombre comercial del principio activo furuato de fluticasona. Entonces, de nuevo, no necesito conocer específicamente cuál es esa palabra clave, ese descriptor. Puedo partir de sinónimos. Y la comparación, vamos a ponerle, por ejemplo, solución salina. Entonces, solution, aquí ustedes pueden ver cloruro de sodio. Y vamos a dejarlo por el momento así. Si yo ejecuto esta búsqueda, ustedes pueden ver que ahora yo tengo una línea en donde tengo en los primeros paréntesis la rinitis, que fue mi población, con los sinónimos que busqué, y luego tengo con el operador booleano y mi intervención, y de nuevo con el operador booleano y mi comparación. Entonces aquí voy a empezar a construir búsquedas en donde le estoy diciendo a Elves que busque la literatura en donde se encuentran, en donde mencionen simultáneamente mi problema, mi intervención, mi comparación, mi resultado y mi tipo de estudio. Sí existen, ¿no? Ya vieron que no hay necesidad de llenar todos los campos, puedo únicamente trabajar con 1, con 2, con 3, con aquellos que necesito. Siguiendo, tenemos el formulario PB Wizard, que significa asistente de farmacovigilancia. Asistente de farmacovigilancia, ¿por qué? Porque me va a ayudar a construir entonces una estrategia de búsqueda para monitorear literatura con fines de farmacovigilancia. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es indicar cuál es ese principio activo que queremos monitorear. Aquí, no sé si alcancen a leer, está chiquitico, chiquitico no, en gris claro paracetamol, porque esta estrategia fue optimizada para el paracetamol. Sin embargo, nos va a servir como modelo para otros tipos de principios activos. Entonces, vamos a trabajar de nuevo con el furuato de fluticasona. Si le doy aquí siguiente, ustedes pueden ver que tengo la posibilidad de adicionar los nombres alternativos del fármaco. Tengo aquí la lista, trabajo con todos, trabajo con algunos. Vamos a ponerle aquí nomás 3. Tengo la posibilidad de adicionar nombres alternativos. Ejemplos de nombres alternativos. Un nombre con el cual sea comercializado en nuestra región y que no se encuentre en la lista, por ejemplo. Enseguida, tengo entonces un query que me va a ayudar a recuperar reacciones adversas. Entonces vean que aquí en negrita yo estoy pudiendo ver esos términos que están siendo buscados. Reacción adversa del fármaco, efecto secundario no deseado. Tengo aquí, por ejemplo, case report, reporte de caso, farmacovigilancia, vigilancia post-comercialización. Tengo aquí la posibilidad de buscar entonces todas las variaciones de estas raíces inmunocitotox, todas las variaciones entonces de ese comienzo, inmunocitotoxicidad, bueno, lo que sea. Enseguida tengo uno de situaciones especiales, un query para recuperar situaciones especiales. Tengo entonces palabras asociadas a embarazo, a amamantación, a uso no debido, a resistencia. Si necesito llegar a editar este query, simplemente dando clic, ya voy a poder entonces editar el mismo. Y por último, tengo entonces la posibilidad de indicar el límite humano. De forma aquí general, les explico. Este límite humano, entonces, que aparece de default, es buscar el término humano, tanto en su forma de descriptor como en su forma de texto libre. Buscar tanto hombre como mujer en singular y en plural. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso aquí de este símbolo de pregunta, que es un símbolo comodín. Y aquí tengo crianza, niño o niña, como palabras entonces libres, como textos libres. Y voy a tener entonces aquí, ustedes pueden ver una ecuación de búsqueda, una estrategia de búsqueda bastante compleja. ¿Para qué? Para ayudarnos entonces a recuperar información de interés. Enseguida tengo el de dispositivos médicos. Es el análogo para Wizard, pero para dispositivos médicos. Y tengo entonces aquí la opción de trabajar con el formulario avanzado general.
el formulario avanzado de fármacos, que tiene diferentes formulario avanzado de fármacos, que me va a permitir trabajar con los denominados códigos de campo, que son etiqueticas de 2 letras que me van a decir o le van a decir a la base de datos en dónde queremos que busque esa información o cómo queremos que la busque. Los calificadores, entonces por ejemplo aquí puedo empezar a escribir rinitis y centrarme en este es fármacos, el Avamis, el fluato de fluticasona, y centrarme, por ejemplo, en su farmacocinética. Lo mismo aplica para enfermedades, donde tengo entonces los calificadores de enfermedad a la mano, y en el caso de dispositivos médicos, tanto los códigos de campo como los dispositivos médicos. Aquí en drug no mencioné, pero ven que también tenemos la opción de indicar la vía de administración de interés. Y por último, de información de citación, que vamos a poder buscar por el título o por el autor, ya estas búsquedas un poco más tradicionales. Tenemos 5 minutitos, entonces digamos que voy a utilizar este tiempo para compartirles que les voy a dejar en esta presentación que les va a llegar entonces por correo. Aquí les voy a dejar o les voy a compartir los consejos para que puedan mejorar sus estrategias de búsqueda. Algunos de estos consejos son transversales a diferentes bases de datos. Tenemos aquí como primer consejo, definir o identificar cuál es el formulario más adecuado para realizar nuestra consulta. Aquí entonces les estoy compartiendo cuál es el uso indicado de cada uno de los formularios para que puedan seleccionar el mejor. Importantísimo identificar entonces de forma adecuada cuáles son esos términos que vamos a considerar, tanto en la forma de descriptores como en la forma entonces de texto libre. Tenemos aquí, o les estoy explicando los diferentes tipos, aunque no utilicé esta expresión dentro de la capacitación, pero cómo estamos buscando los términos es cómo los vamos a mapear. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de mapeamiento de términos dentro de Embase? Aquí en la capacitación yo trabajé con explosión, trabajé con el drop, si recuerdan, en la búsqueda quick, y trabajé también de una forma, digamos que es de formulario pico, con la explosión y los sinónimos. De forma rápida, ¿cuáles son las diferencias? Mapeamientos mayor focus y descriptor van a buscar únicamente al nivel de descriptor que yo le estoy diciendo. Estas son unas búsquedas, las búsquedas más restrictivas de todas. Tengo la explosión, que fue el primer ejemplo que realicé. Busco el descriptor y los descriptores hijos que existen. Y la broad me va además a considerar el texto como libre del descriptor de interés. Y la más amplia de todas es incluir todos los sinónimos que se encuentren dentro de Embase. También el truco entonces de utilizar los códigos de campo cuando queremos entonces decirle a la base de datos que busque dentro del abstract, que busque dentro del título del trabajo o que tal vez estamos interesados en publicaciones de un país en específico. Esto lo podemos hacer. Y el uso entonces de símbolos comodines. Aquí les dejo ejemplos. Recuerden, en la capacitación les mostré un ejemplo con símbolo de pregunta, que es una sola letra. Por eso estábamos pudiendo buscar hombre y mujer en el idioma inglés, tanto plural como singular. Y aquí hay ejemplos entonces de cómo utilizar el asterisco. Entonces, cuando buscamos aquí, por ejemplo, drug asterisco, estos son los tipos de resultados que estoy permitiendo. Drug, simplemente en singular, en plural, que es adicional la S, druggable, drugging, drug name, drug resistant, entre otras opciones. Ideal, o ideal no, fundamental, utilizar entonces de forma adecuada también lo que son nuestros operadores, tanto booleanos, y aprender a utilizar los de proximidad, y emplear también entonces los paréntesis para estructurar de forma adecuada nuestras búsquedas. Entonces, dejo aquí
Bueno, no tenemos por el momento ninguna pregunta. Recuerden utilizar la opción de Q&A para dejar sus preguntas. Y ya que me ceñí entonces al tiempo de los 45 minutos, si alguno de ustedes quiere que realice un ejemplo aquí, puede entonces también dejarlo en la sesión de Q&A para comenzar a realizar entonces una búsqueda, digamos que de cero. Mientras alguien se anima a realizar una búsqueda, voy entonces a indicarles, dentro del correo les va a llegar el link para el centro de contenido, el hub de contenido, y aquí ustedes van a poder entonces acceder a diferentes videos de cómo utilizar la base de datos. Y en esta parte de enlaces y recursos útiles, tengo agrupados también entonces diferentes, tanto páginas web como guías que les pueden ser útiles, principalmente para los que están interesados en realizar revisiones sistemáticas. Aquí también van a poder visualizar la presentación o acceder a la presentación que realicé el día de hoy. Sin embargo, se las va a compartir también por el correo. En el momento no tenemos ninguna pregunta. No sé, de pronto Frank o Melanie, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueden abrir el micrófono ya que están aquí como panelistas. Doctora, disculpe, no sé si me logra escuchar. No sé si puedes Sí, hacer una búsqueda. deme. A ver, ¿de qué podría ser? Ay, ya se me bloqueó. ¿Algún analgésico, algo? De A una ver, planta peruana, ¿habrá? Debe Bueno, haber plantas intentaré. peruanas. Entonces, intentemos ver si hay extractos de plantas con actividad analgésica. Primero, entonces, vamos a hacer una búsqueda Sí, general. Para eso, como tengo entonces digamos que en mente dos cosas diferentes, voy a utilizar el formulario PICO, porque es la forma más rápida. Entonces, como población, voy a considerar, en este caso, bueno, en realidad la intervención, ¿no? Que serían los extractos de planta. Aquí, extracto de planta, voy a adicionar los sinónimos. Vean que como estoy aquí trabajando con la función explosión, toda esta lista gigante que está apareciendo de extractos de planta, la vamos a buscar entonces, digamos que en un segundo plano, porque estamos utilizando esta explosión. Vamos a utilizar los dos sinónimos, que simplemente es el singular y el plural. Le voy a decir que mire título, resumen en palabras claves. Y el resultado entonces sería su efecto analgésico. Entonces aquí pueden ver agente analgésico. Vamos, por ejemplo, aquí a utilizarlo. Pero no sería agente analgésico, sino alivio del dolor. Entonces sería pain relief, la verdad. Ajá, pain relief, analgésico. ¿Por qué estoy haciendo esta diferencia? Ustedes pueden ver, cuando puse agente analgésico, lo que me está apareciendo dentro del nivel de descriptor es la lista de principios activos que ya se conocen que actúan como agentes analgésicos. Nosotros en este caso lo que queremos verificar es cuáles extractos de plantas han presentado ese efecto de analgesia. Entonces, por eso realicé el cambio. De nuevo, entonces aquí en analgesia voy a
adicionar los diferentes sinónimos y le voy a decir de nuevo que me los busquen en título, resumen y palabras claves. Y ustedes pueden ver, para esta búsqueda general tengo entonces 3.778 resultados. ¿Cómo podría ser interesante meter la variable de que sean plantas o extractos peruanos? Probablemente, si es un extracto específico de una planta nativa del Perú, los investigadores van a hacer bastante destaque, ¿no? a este hecho y lo van a poner en el título o en el resumen del trabajo. Entonces, voy a editar aquí, voy a aumentar un poquito. Vean que no se ve bien. Y voy a editar entonces esta búsqueda que ya tenemos. Le voy a adicionar aquí un AND, que sería y paréntesis. Le voy a poner entonces, por ejemplo, Perú como país. Aquí tengo entonces Perú. 2 puntos. Título, resumen y palabras claves. Yo ya sé que título, resumen y palabras claves es TI, A, AB, KW, pero si no lo sé, aquí en esta búsqueda avanzada puedo venir al campo, aquí a esta opción de campos, fields, y decirle resumen, palabras claves y título, por ejemplo, del trabajo. Ya que utilicé Perú, voy a decirles también aquí or Peruvian. Lo pongo aquí con comillas simples y de nuevo, digámosle, resumen, palabras claves y título. Y vamos a buscar. Ahora tengo 8 resultados. Y aquí entonces dentro de los resultados tengo el primero, publicación del año pasado. Me está diciendo que estudiaron entonces el efecto antinociceptivo del extracto de esta planta específicamente. Y ustedes pueden ver aquí que dice, ¿no? Que es una planta medicinal utilizada en Perú, en Brasil y en México para tratar el dolor de la artritis reumatoide. Si miro el segundo, tengo entonces aquí, ¿fue la misma planta? No, aquí tengo entonces que fue de hojas de Muntingia calaura. Y de nuevo, entonces dice que esta es una planta utilizada por las personas peruanas para aliviar lo que sería el dolor de cabeza y los resfriados. También úlceras gástricas. Tengo entonces, bueno, si sigo entonces visualizando, voy a poder identificar otros compuestos. ¿Puedo mejorar esta estructura? Probablemente voy a poder mejorar esta estructura de búsqueda, pero pues ya es el proceso de identificar tal vez otras palabras claves que sean de interés y que no hayan quedado aquí en esta estrategia. Allí, solo para complementar, digamos que ya tengo entonces, bueno, este 8 es un resultado que es bastante manejable, ¿no? Para hacer esta lectura del título, resúmenes y poder visualizar, poder analizar los resultados, pero suponiendo en el anterior, 3.778, vale entonces la pena comenzar a visualizar drugs y enfermedades para ver cómo o cuál es el patrón, por ejemplo, de uso que se le está dando a los extractos de planta. Listo, yo había visto que alguien ahora dentro de los participantes había alzado la manito. No sé si tenía alguna pregunta o de pronto quería que le habilitara el micrófono. Chicos, pueden escribir sus preguntas también en el chat para que los pueda leer la doctora.
Bueno, creo que no hay preguntas, entonces les agradezco la atención en esta primera charla, ¿no? De la sesión entonces de la jornada. Les recuerdo al final entonces, ¿no? Del día, son las 3 charlas siguientes para que participen en las mismas y esta información les va a llegar, es un correo de Zoom automático, entonces estén también pendientes a su caja de spam. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación, Frank, por moderar la sesión del día de hoy, Melanie, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia. Estamos muy contentos del gran aporte que nos ha brindado en la investigación del eje farmacéutico. Y bueno, culminando la jornada, se le hará llegar su certificado como ponente. Por último, agradecer también a nuestros participantes y a las personas que están viendo a través del Facebook, la transmisión en vivo, y no olvidar que el día de mañana vamos a continuar con las ponencias hasta el 31 de agosto. Muchas gracias, los esperamos. Muchas gracias, doctora.